La mayoría de ustedes van a decirme, hermano Steve, yo soy hijo de Dios. Él me ha redimido, me ha salvado, me ha cambiado. Y yo les digo amén. Sin embargo, no quiero decir que esta noche no hay una persona que no necesita, que no necesita una predicación acerca de la salvación. Yo estoy convencido, como muchos pastores son convencidos, que tal vez la mitad, 50% de los miembros de la iglesia típica hoy en día no son creyentes. 50%. No estoy hablando de otras denominaciones, estoy hablando de nosotros. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de nosotros. Yo me refiero a nosotros porque nuestro punto de vista, nuestra interpretación de los eventos, los sucesos en el mundo, son en verdad de un punto de vista que no es un punto de vista de Dios. Es bastante mundano. Nuestras prioridades, y yo me incluyo a mí. Sin embargo, una cosa que yo sí estoy convencido de la mayoría de nosotros esta noche es que estamos por lo menos intentando. Estamos intentando. Y yo concluí el mensaje con un reto, una pregunta para nosotros. Y la pregunta para nosotros en la mañana fue: ¿por qué existimos nosotros? Ahora hay dos respuestas que al aislarla una de la otra son respuestas equivocadas. Entonces esta noche yo sí voy a enseñar. Y yo voy a usar esta pizarra porque yo quiero que estas cosas queden en nuestras mentes esta noche. Hay dos puntos de vista representados por dos teologías. Una teología es el estudio de Dios. Ahora una pregunta: ¿cuántas teologías debemos tener? Una, ¿verdad? Lastimosamente hay muchas, pero debemos tener una sola teología. Sin embargo, nosotros podemos dividir la teología en dos partes. ¿Ok? Y esos dos grupos hoy en día son representados por dos posiciones. Una posición lastimosamente odiada y otra posición aceptada en Costa Rica. Nosotros somos la única iglesia desde mi perspectiva que tiene la teología correcta, y créalo o no, mi teología es odiada, es rechazada. Dos puntos de vista. Un punto de vista es que Dios se limita por el libre albedrío del hombre. Un término que no se halla en la Biblia. ¿Ok? Dios se limita. Dios dice: yo no violo el libre albedrío del hombre. Yo creé, ¿se dice así? Yo creé el hombre y yo le di un libre albedrío para escoger lo que él quiera. Y yo me limito, yo me sujeto al libre albedrío de él para no interferir cuando él tome decisiones. Esa es una perspectiva. Hay otra perspectiva, y eso dice que el hombre se limita por la soberanía de Dios. Y así de sencillo, nosotros tenemos que escoger entre los dos. Dios es limitado por el libre albedrío del hombre, o el hombre es limitado por la soberanía de Dios. Y nosotros hemos tenido mensajes suficientes para todos saber lo que yo creo que la Biblia enseña. Y yo creo que el hombre es limitado por la soberanía de Dios. Es lo que yo creo bíblico. Y si no es así,
Usted puede tratar de evitar esta explicación todo lo que quiera, pero en verdad si Dios es limitado por los deseos del hombre y la voluntad del hombre, nosotros tenemos el hombre soberano y no Dios. Entonces, nosotros enfatizamos la soberanía total, pero para diferenciar entre un grupo que se llaman hipercalvinistas, nosotros sí afirmamos algo. Nosotros decimos que la soberanía de Dios nunca funciona en una forma para quitar la responsabilidad humana. El hombre siempre es responsable por sus hechos. Dios no hace a ningún hombre pecar, pero aún así el pecado nunca frustra a Dios. Nunca es algo que Dios dice, mi plan fue así, ahora yo tengo que cambiar las cosas. Okay. Y vemos aún pasajes hablando de que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado, el plan de la redención fue puesto y establecido por Dios. Ahora, el libro de Isaías es el libro que enfatiza la salvación de Dios. ¿Cuántos tienen por preferencia el libro de Isaías en el Antiguo Testamento? Levanten la mano. Isaías, su libro preferido del Antiguo Testamento. Levanten la mano. 1, 2, 3. Ese libro tiene 66 capítulos, casi igual de largo como el libro de Salmos. Y el tema de ese libro es la salvación del hombre por un Dios soberano. Me fascina este libro. Hay unos capítulos, lo que yo digo, capítulos secos, hablando de los ayes a los moabitas, los sedomitas, los de Damasco, los de los árabes. Esos capítulos sí son un poco duros. Pero la mayor parte de ese capítulo, especialmente de ese libro, especialmente después de capítulo 40 hasta el fin del libro, es un tesoro increíble. Y es interesante que el tema de Isaías, siendo la salvación, él no empieza desde el primer capítulo hablando de la salvación. En el primer capítulo nosotros vimos en la mañana que Dios enfatiza la depravación humana. Entonces la enseñanza esta noche no va a ser una repetición del mensaje de la mañana, que fue dada esperando que tocara a los impíos presentes para que en verdad ellos se conviertan de su mal camino. Pero esta noche yo quiero tocar cómo podemos evangelizar correctamente. ¿Cómo debemos? ¿Qué es el método que Dios usa para evangelizar? Porque qué interesante, nosotros no vemos las palabras en este capítulo ni en este libro, mi pueblo, yo te amo. Y no estoy negando el amor de Dios. Esa característica de Dios es muy querida por nosotros y correctamente así. Pero lo que nosotros vemos que lo primordial, la prioridad para Dios es su gloria en redimir a la raza humana. No la raza entera humana, pero sí un pueblo para sí de judíos, tanto como de gentiles. Entonces, en esta noche, ¿cómo podemos evangelizar correctamente? Y el primer punto, hermanos, es que nosotros tenemos que empezar con el pecado. Hermanos, es imposible que un pecador se arrepienta. Y déjame decirles, hoy en día hay un ataque sobre el arrepentimiento, créalo o no. Hay iglesias, hay predicadores que dicen que la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver
con el Evangelio. Que el arrepentimiento es una obra humana. Y que si nosotros enfatizamos arrepentimiento, nosotros estamos enfatizando obras humanas. Pero déjame decirles que cada aspecto de la salvación, sea el arrepentimiento, la fe, la gracia, la confesión de nuestros pecados, nuestro volver a Dios, nuestro aceptar a Dios, todas esas cosas son regalos, dones de Dios a nosotros, a los pecadores. Si ustedes tienen dudas, hay varias citas. Pero nosotros vemos en Hechos capítulo 11 que el apóstol Pedro dice que Dios ha dado a los gentiles el don de arrepentimiento. Y nosotros nos acordamos de las palabras de Cristo diciendo, nadie puede venir a mí si no le fuere, ¿qué es la palabra? Dado por mi Padre. Qué interesante lo que sucede después de esa predicación en Juan 6. Después de este tiempo, muchos de sus discípulos se apartaron de él y se fueron. Y Cristo se volvió a sus discípulos y les hizo la pregunta, ¿irán vosotros también? ¿O irán ustedes también? Qué interesante, hermanos. Lo que los hombres rechazan hoy en día es que ellos no pueden sin el poder de Dios. Yo no sé si ustedes conocen la mentalidad norteamericana de los Estados Unidos, pero nuestra mentalidad en los Estados Unidos es que nosotros podemos hacerlo todo. ¿Han visto ustedes? Pues ustedes han visto la tele. Ustedes han visto nuestras carreteras, nuestros edificios, nuestros rascacielos, nuestra organización. Hermanos, en verdad es un ambiente totalmente diferente que aquí. Y en verdad Costa Rica es muy norteamericanizado. Una palabra inventada, pero es así. Y por eso los gringos quieren pensionarse y vivir aquí. Es un lugar precioso, no estoy criticando Costa Rica, pero sí lo que estoy diciendo es que la mentalidad norteamericana es que nosotros podemos hacerlo todo. E incluso yo me acuerdo cuando Cristina vino aquí, ella conduciendo nuestro Land Rover, y las mujeres en la iglesia de Johnny Sequeira fascinadas porque ella pudo conducir. No fue hace tanto que las mujeres no conducían aquí. Y se quedaron fascinadas porque ella pudo usar las marchas mejor que yo. Pero saben, hermanos, esa mentalidad de que todo lo puedo en mí, que me fortalezco a mi propia persona, es una filosofía condenada por Dios. Cristo más bien en Juan 15 enfatiza esta enseñanza. Nada podéis hacer aparte de mí. No podéis llevar fruto que glorifica a mi Padre aparte de mí. Si no permaneces en mí y yo no permanezco en ustedes, no pueden hacer nada. Y saben, hermanos, nosotros no lo creemos. Hay iglesias que salen para ganar almas. No hay ayuno, no hay oración, o si existe oración, 5 días, 15 minutos, pero ahora vamos a ganar las almas. Y yo voy a decirles algo chocante. Si nosotros no suplicamos la ayuda de Dios en nuestros esfuerzos para brindar fruto, nosotros podemos estar bien seguros de una sola cosa. Lo que nosotros estamos llevando a los pies de Dios no es fruto dado por Dios y no es fruto verdadero. Los lagos y toda persona que no tiene a Cristo en su corazón necesita saber
qué es el pecado. Ahora, esa pregunta se responde siempre con la respuesta sí. ¿Es usted un pecador? ¿Cuántas personas han hecho esa pregunta a otra persona? Levanta la mano. ¿Es usted un pecador? Ok, ¿cuál porcentaje de la gente responde que sí? Todos. 100%. Ese es el gran problema. Cada palabra tiene un significado. Y si nosotros tenemos el significado incorrecto, la palabra no tiene peso. Porque si las personas respondieran que sí, ellos deben estar temblando. ¿Se acuerdan de que el apóstol Pablo estuvo delante de un rey? Yo creo que fue Félix. ¿Se dice así en español? Félix. Y él empezaba a predicar. Y la Biblia dice que mientras él predicaba acerca de la justicia de Dios y el reino de Dios, que Félix se espantaba y temblaba. ¿Han leído ustedes acerca de los pecadores en la presencia de Dios? Se postran y dicen: apártate de mí, Dios, porque yo soy un hombre de labios inmundos. Hermanos, nosotros no vemos el mundo temblando en la presencia de Dios porque no se dan cuenta de lo que es el pecado. Para ellos el pecado es nada más un problema social. Eso es el pecado. ¿Qué es un pecado? El pecado es robar confites de una tienda. ¿Por qué es un pecado? Porque el dueño tiene derecho a sus ganancias. ¿Qué más es el pecado? El pecado es hablar mal de la gente. ¿Por qué? Porque eso baja la autoestima de las otras personas. ¿Qué más es un pecado? ¿Saben? Muchos dicen el peor pecado del mundo es pobreza o racismo. Es que son pecados. En los Estados Unidos es al punto que uno no puede hablar en contra del homosexualismo. Si uno habla en contra del homosexualismo, falta amor, es una persona llena de odio y no se aguanta hoy en día. Y hay personas que enfrentan juicios en los Estados Unidos porque ellos han hablado en contra del homosexualismo, el adulterio y pecados así. El pecado es nada más un problema social para la mayoría de la gente. Pero para Dios el pecado es mucho, mucho más. El pecado es una afrenta directa a Dios. El pecado es tomar a Dios por su cuello y apretar y decirle que no, yo tengo mis derechos y tú no tienes derecho de interferir. Hermanos, nosotros tenemos que enseñar a los pecadores qué es el pecado. Nos acordamos del mensaje en la mañana. El buey y el asno reconocen sus dueños. Nosotros tenemos un caballo. Y mi esposa y Sara solamente tienen que ir al garaje, sacar un balde de avena. Y inmediatamente el caballo, ustedes saben que nosotros tenemos una yegua, ¿verdad? Se dice yegua, recién parida. Sí, es increíble, es tan bonito, ¿Es macho o hembra? Yo no sé. No sabemos, ¿ok? No sabemos. Yo no me atrevo a mirar, pero yo pensaba que ellos sí, ¿ok? Pero ellos nada más salen con el alimento y el caballo se acerca a la cerca para comer. Reconoce a sus dueños. Ahora, no me reconoce a mí, porque yo no cuido del caballo. Pero ¿saben, hermanos?
¿Qué es el pecado según Dios? Y mi pueblo no me reconoce. Yo les alimento todos los días. Yo les doy alimento en sus pulmones. Aliento en sus pulmones. Yo proveo para ellos todos los días y no me reconocen. El pecado es una afrenta a Dios. El peor pecado no es tener problemas de drogadicción, o problemas de fumar, o problemas de robar. El peor pecado, hermanos, es nada más dejar a Dios a un lado y olvidarnos de Él por un tiempo. Cuando Dios describe su ira y por qué su ira se revela contra toda la humanidad, Él dice, porque ellos, teniendo conocimiento de Dios, no reconocieron a Dios, sino que ellos empezaron a adorar muchas otras cosas. Digamos, ellos adoraron la creación en vez del Creador. El pecado. Necesitamos enseñar el problema del pecado. Es una enfermedad y la enfermedad destruye a los demás, pero también destruye a sí mismo. Nosotros vimos en la mañana que este pueblo están enfermos. Ellos tienen cortes, se dice así, llagas pudriendo y ni se dan cuenta. No se venden a sí mismos, no se vendan a sí mismos, no se cuidan de sus llagas, no limpian los flujos de sangre. Ellos siguen caminando como si fuera todo normal. La única enfermedad que podría causar algo así, que la gente no se da cuenta, se llama la lepra. Y la lepra es un símbolo en el Antiguo Testamento de nuestra condición pecaminosa. Y saben, hermanos, si ustedes leen acerca de la lepra, no hay nada que el leproso puede hacer para sí mismo. Qué interesante. No hay nada que el leproso puede hacer para sanar su sanidad. Hermanos, el pecado es un gran problema. Es un gran problema. Ahora, hermano Steve, ¿cómo puedo convencer a los impíos de su pecado? Lo que yo voy a decir es fuerte. Pero la única forma es usando la ley de Dios y aplicando la ley correctamente. Hay una aplicación de la ley incorrecta y una aplicación buena y correcta. ¿Qué es la incorrecta? La incorrecta es ver la ley nada más como una lista y decir, muy bien en este, sí, muy bien en este. Yo no tomo el nombre de Dios en vano. Honrando a mis padres, yo fui un hijo muy obediente. Guardar el sábado, yo lo hago eso porque estoy siempre en la iglesia. Asesinar, yo nunca he matado a nadie. Adúltero, no, estoy bien en eso. Falso testimonio. No, unas mentiritas, no muy fuertes, pero sí de vez en cuando. Pero ve, hermanos, 8 de 10 no está malo. Yo saqué 80%, más o menos bien, ¿no están de acuerdo? Esa es una aplicación de la ley incorrecta. Y por eso Cristo predicó el Sermón del Monte y Él tocó en capítulo 5. Vosotros habéis oído que no adulteréis. Mas yo os digo que cualquier que mirara a una mujer para codiciarla en su corazón, digamos, viendo una mujer caminar por la acera y ella pasa, adulterio, digno de las llamas del infierno. Como adúltero, no hay diferencia.
por lo menos en los ojos de Dios. Claro, el adulterio físico tiene consecuencias severas para los demás. Pero los dos son ofensas a Dios y los dos se destruirán al ofensor de igual manera. Necesitamos usar la ley. Por favor, al libro de Timoteo, primero de Timoteo, yo creo. Primero de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es una lista extensa y larga. Y se usa para pecadores. Hermanos, si nosotros decimos a un pecador, tú necesitas arrepentirse de su pecado, y él no se da cuenta de la seriedad del pecado, honestamente, hermanos, no habrá un arrepentimiento verdadero. Déjame decirles, aunque yo sí creo que Dios es responsable 100% por todo lo que sucede en la salvación, todo, mi confesión, mi arrepentimiento, mi fe, todos son regalos de Dios, todos son dones de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Aunque sí creo eso, déjame decirles, el evangelio tiene que tener un sentido para ser aceptado o rechazado. En otras palabras, una persona no puede tener fe en algo falso y ser salvo. Una persona que dice, pues yo no quiero ir al infierno, yo no sé en verdad si quiero ir al cielo, pero definitivamente no quiero quemar para siempre. Esa persona, Jesús, no lo entiendo muy bien, no me considero tan mal, pero sí voy a arrepentirme de mis pecados y yo sí voy a pedir que el Señor me salve. No hay salvación así. ¿Estoy diciendo que una persona tiene que entenderlo todo? No. Pero la persona sí tiene que entender lo básico del evangelio. Y lo básico empieza que nosotros estamos en una condición depravada. Hay preguntas hasta el momento. Esto es pesado, pero es importante. Preguntas, comentarios. Número 2. Entonces tenemos que empezar que el hombre es un pecador, que el pecado afecta a todos, pero lo peor del pecado es que afecta a Dios. Y si usted no conoce las citas, no me pida las citas. Usted necesita escudriñar las Escrituras y tener estas convicciones. Ustedes necesitan entender por qué existe la ley. ¿Por qué digo yo que el pecado es una ofensa contra Dios? Pero lea los pasajes que dice o hablan de la transgresión a la ley de Dios. Esa es la definición del pecado. Es una transgresión de la ley de Dios. Número 2. El segundo punto que nosotros vimos en la mañana, muy importante, hermanos, no hay posibilidad de reformarnos. No hay posibilidad de reformarnos al agrado de Dios. No hay posibilidad.
de reformarnos. Y yo voy a poner esta palabra activo en paréntesis. Lo que yo quiero decir no es que nosotros no podemos ser reformados. Definitivamente que sí. Nosotros sí podemos ser reformados. Pero nosotros no podemos reformarnos. Nosotros no somos capaces de activamente reformarnos. ¿Me explico bien? El que nos reforma es Dios. El que nos regenera es Dios. El que nos da entendimiento del pecado es Dios. El que produce fe en nosotros es Dios. En otras palabras, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el alfa y la omega de nuestra fe. Él es el principio y Él es el fin de la fe. Y déjame decirles, si nosotros somos dejados a solas, no hay nadie que buscará a Dios. Yo no pude leer este pasaje, pero por favor que nosotros busquemos Isaías 64, versículos 6 y 7. Isaías 64, 6 y 7. ¿Cómo estamos, Ronnie? Estamos bien, ok. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie se despierta para apoyarse en Dios. Muchos describen la salvación y todos somos culpables de esto. Yo no soy excepción, pero ojalá después de nuestra salvación nosotros aprendamos mejor lo que sucedió. Yo sí puedo aguantar un bebé en la fe, afirmar fue mi decisión que me salvó, etcétera, etcétera. Pero si una persona sigue creyendo esas cosas y no atribuye toda su salvación totalmente a Dios, hermanos, yo tengo problemas con la fe de tal persona. Porque él está gloriándose en vez de glorificando a Dios. Ahora, la salvación no es un momento que yo me canso del pecado, yo me canso de andar mal con Dios. Entonces, yo, independiente de Dios, del Espíritu Santo, decido, yo voy a dejar este camino, yo invoco el nombre de Dios, el Espíritu Santo, entonces me ayuda. No, hermanos, eso no es. Nuestro despertar inicia con Dios, Él nos guía por todo el proceso y termina con Dios. ¿Cuál es el pasaje que habla de esto? Pues yo voy a tratar de citarlo de memoria. Romanos 8, 28 al 30. Escuchen bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a su imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Escuche la respuesta. ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La gloria es para Dios. Nosotros somos incapaces de reformarnos. Incapaces. Ahora, ¿qué dice Isaías de esto?
pues nosotros no pudimos verlo, pero capítulo 1, por favor, versículos 21 al 23. Isaías 1, 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricados y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Veamos lo que sucede. Y yo limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Que leamos versículo 9. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? Hay muchos que dicen, no, es la justicia del pecador. ¿Qué? Piénsalo. O es la fe del pecador. Y la Biblia describe los pecadores sin fe. Leamos versículo 9 de este capítulo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto. Me gusta la palabra en inglés. Yo no sé cómo va a traducir en español. Es un remanente. Es la palabra en inglés. Si Dios no nos hubiese dejado un remanente, todos nosotros habríamos perecido. ¿Por qué somos salvos nosotros? Hermanos, porque Dios nos escogió para ser un remanente fiel a Dios. No porque nosotros somos tan fieles en nosotros mismos. No somos fieles. Nunca hubiéramos buscado a Dios si Él no habría buscado a nosotros. Hermanos, no podemos reformarnos. Capítulo 8 de este mismo libro, versículos 21 a 22. Él está hablando de su pueblo, nuevamente, o de nuevo, este pueblo pecaminoso. Y él dice en versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. Nosotros no podemos cambiarnos. Pero hay un tercer elemento que nosotros necesitamos tocar antes de llegar al cuarto. La cuarta cosa que necesitamos tocar esta noche. Hermanos, hay un juicio. Yo creo que tal vez la palabra, y no he hecho ningún estudio, pero me imagino que tal vez la palabra o el tema más tocado en toda la Biblia es el tema del juicio. Juicio. Nosotros lo vemos en Génesis 3. Juicio contra la mujer, juicio contra el hombre, juicio contra Satanás. Nosotros lo vemos en Génesis 5, lo que un amigo llama el primer, what does you call it when you read the papers of all the dead people?
el lugar en el periódico donde todos los difuntos, el obituario. ¿Han leído ustedes Génesis capítulo 5, el primer obituario de la Biblia? Y Adán vivió 912 años y él murió. Y Set vivió 905 años y él murió. Y Set vivió 905 años y él murió. Y Enoc vivió 890 años y él murió. Y seguimos aquí. Juicio. Y hermanos, habrá un día de juicio. La Biblia habla constantemente de este día de juicio. Cristo dijo, el reino del cielo es como un hombre que tiene 3 siervos. Dejó a sus siervos sus bienes. Después él volvió y él juzgó a sus siervos. El que había recibido 5 llegó a su presencia. ¿Qué has hecho con mi inversión? Señor, yo he ganado 5 talentos más. Entra en el gozo del Señor. Juicio. Cristianos serán juzgados. El que había recibido 2, ¿qué has hecho con mi inversión? He ganado 2 talentos más. Bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo del Señor. El que había recibido 1, ¿qué has hecho con mis inversiones? Señor, tú no eres justo. Tú ganaste esa plata a través de mi sudor y mi trabajo y en verdad tú eres tiene mucha suerte en sus inversiones. Entonces yo tuve mucho miedo de equivocarme, entonces no hice nada. Maldito eres. Salgas de mi presencia. Juicio. ¿Saben, hermanos, que el asunto de que Cristo habló en parábolas es un asunto de juicio? ¿Por qué habló Él en parábolas? Para que ellos oyendo no entendían. Para que ellos viendo no vieron. La Biblia está llenísima del concepto del juicio. Y nosotros necesitamos destacar que Dios es un Dios que juzga. En versículo 24 de capítulo 1, Él dice, yo tomaré satisfacción de mis enemigos. Ay, pero hermano Steve, ¿no dice la Biblia que Dios no se deleita, no disfruta de la muerte de los impíos? Sí, es cierto. En un sentido, Dios no disfruta del juicio eterno de los impíos, pero en otra forma, Dios sí disfruta. Yo quiero mostrarles un versículo para ser justos, pero este concepto es importante. Capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel 18. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y hay muchos que piensan que en el día del juicio Dios va a estar prácticamente llorando diciendo, yo no quiero hacer esto, pero sí tengo que hacerlo. ¿Por qué no me clamaste? ¿Por qué no? Hermanos, según Isaías 1:24, Él tomará satisfacción cuando Él se venga de sus adversarios. Hermano, ¿cómo puede decir que Él no disfruta de la muerte de los impíos? Que Él no disfruta de la muerte de los impíos. Y en otra parte Él dice que Él va a tomar satisfacción. Es sencillo, hermanos. Hay una forma que la muerte de los impíos no le agrada. Dios no es un monstruo. Él es santo y amoroso. Y ver a su creación
rebelarse contra Él es algo que le duele. Pero también es un Dios justo y es un Dios santo. Y Él no puede tolerar el corazón engañoso y pecaminoso en su presencia. Entonces Él derrama su ira y así Él es glorificado como Dios. En otras palabras, nosotros tomamos decisiones constantemente en nuestras vidas, haciendo cosas que no nos agrada, pero sí nos agrada. Déjenme darles un ejemplo de George Washington. He compartido con mis estudiantes este ejemplo, pero es un ejemplo literal, histórico. George Washington tuvo un general que peleó con él en la guerra de la Revolución. Cuando él llegó a ser presidente de los Estados Unidos, ese general se halló culpable de traición. Ahora, yo no sé si ustedes saben, pero el presidente de los Estados Unidos tiene un derecho de perdonar a los que él quiera. Él puede exonerar de cualquier pecado, de cualquier crimen que él quiera. Para los que tienen más edad, tal vez ustedes se acuerdan del presidente Nixon. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de lo que él hizo? Pero ¿por qué no fue llevado al juicio? La respuesta es que el próximo presidente Ford, lo perdonó. Él tuvo la libertad, el derecho de perdonar. Pero este hombre fue un amigo de General Washington, o de presidente Washington. Un amigo. Y los consejeros del presidente le dijeron, presidente, tú puedes perdonar si tú quieres. Este hombre es un amigo y tú puedes. Presidente Washington en verdad no quería ver la muerte de ese hombre, pero él decidió que ese hombre debía ser ahorcado. Una pregunta, ¿quería ver a su amigo ahorcado? ¿Sí o no? Los dos. Entonces, si él tuvo todo derecho y todo privilegio de perdonarlo, ¿por qué no lo hizo? Porque él deseaba algo más. Él deseaba que todos aprendieran que la traición contra el país es un acta que no se puede perdonar. Hermanos, que no pintemos a nuestro Dios de ser algo que Él no es. Si nosotros decimos al pecador, vea, Dios te ama. ¿Sabe, hermanos? No existe en la Biblia esa frase. Busquen las palabras de Cristo, o del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, o de Santiago, o de Mateo, o cualquier predicador en el Antiguo Testamento, donde Dios o el profeta dice, yo te amo, yo no quiero que esto suceda, pero si ustedes siguen persistiendo en esto, nunca aparece. Ni una vez nosotros vemos a Cristo diciendo a los fariseos, ¿cómo yo te amo? ¿Cómo los amo? Ni una vez. Hermanos, el amor de Dios se engrandece cuando nosotros hablamos del juicio. Quiero darles unas citas del juicio. Rápidamente. Capítulo 2, versículos 8 al 12. Yo sí voy a concluir porque tengo un chiste para ustedes después de un mensaje tan difícil. Por costumbre no cuento chistes, pero esta noche sí. Capítulo 2, versículos 8 al 12. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se han inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no lo perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad.
La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. O capítulo 5, y no tenemos tiempo, pero lea por ejemplo versículo 8. Ay de los que se levantan de mañana. Y después, empezando con versículo 11, ay de aquellos que se levantan. Ay de aquellos en versículo 18. Ay de aquellos en versículo 20. Ay de los sabios en versículo 21. Ay de los que son valientes en versículo 22. ¿Sabe lo que significa la palabra ay? Expresa dolor y llanto. Dolor y llanto a los que son sabios. Dolor y llanto a los que son soberbios. Dolor y llanto para los que son jactanciosos. La Biblia habla de humillación a los soberbios. ¿Sabe lo que significa humillación? Quiere decir doblar. Imagínense un palo seco, y Dios dobla y rompe. Hermanos, ¿se acuerdan de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Que toda rodilla se doblará delante de Dios. Dios destruirá al impío. La palabra abatimiento en el hebreo significa arrojados al suelo. Arrojados al suelo. Lea este capítulo 5, ustedes van a ver que Dios tiene que castigar el pecado. Pero hermanos, al mismo momento que Dios está castigando el pecado, Dios está glorificándose a sí mismo. Mientras Dios está humillando a los soberbios, Él será exaltado en aquel día. Hermanos, el juicio de Dios es algo real y es algo que glorifica a Dios. Ahora, ¿cuál es el último punto antes de que nosotros terminemos? Si nosotros termináramos aquí con una presentación del Evangelio, tendríamos problemas. Porque hermanos, aquí no hay salvación. No hay salvación. Punto número 4, darles esperanza. Esperanza en Cristo. Qué bonito lo que 9:2 dice. Versículo 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y la próxima semana, en la mañana, nosotros vamos a ver estos versículos de la promesa de la salvación. La gran promesa de la salvación. Hermanos, antes de ofrecerles salvación, sin embargo, ellos tienen que entender esas cosas. Hermanos, eso va a durar mucho tiempo. Yo acabo de escuchar un predicador que yo admiro decir que cuando él habla con un impío, por costumbre, él dura 2, y mi esposa ha escuchado esta grabación, que este hombre pasa 2, 3, 4 horas antes de presentarle la esperanza del Evangelio. 2, 3, 4 horas. Y él se hace a sí mismo la pregunta: ¿por qué paso yo tanto tiempo? Y escuche su respuesta: porque me ahorra tanto tiempo después. ¿Por qué está la iglesia en la condición que está en esta noche? Porque nosotros no nos consideramos menesterosos de Dios. Si nosotros fuéramos convencidos de nuestra condición pecaminosa, no tendríamos que rogar a la gente que viniera a la iglesia.
¿Saben ustedes que todos los grandes predicadores, Charles Spurgeon, John Wesley, George Mueller, George Whitefield, Jonathan Edwards, aún hombres hoy en día, John Piper, John MacArthur, esos hombres que nosotros tenemos en nuestra biblioteca, ¿saben ustedes que la gente viene para escucharlos, pero la gente no sale con sonrisas en sus caras? Salen humildes y contritos y quebrantados por la palabra de Dios. Ahora, ojalá que esto ha sido útil para nosotros, que tratemos de testificar aquí. El Evangelio no es una cosa de 5 minutos, hermanos, ni de 15. Y no estoy diciendo que usted necesita tomar 4 horas, pero usted necesita presentar, y usted no debe ofrecer esperanza hasta que el pecado ha sido tocado fuerte. ¿Ok? Vamos a orar. Nuestro Santo Padre, muchas gracias por tu palabra esta noche. Señor, me hubiera gustado enseñar esto mejor. En verdad, las palabras me han escapado hoy. Pero Señor, yo te pido que esta enseñanza sea sembrada fuertemente en nuestra mente. Y en verdad, Señor, que tú seas glorificado en nosotros. Señor, denos fruto. Señor, nosotros anhelamos ver personas convertidas a ti. Señor, ponga personas en nuestros caminos para que nosotros compartamos el Evangelio. Y en verdad, Señor, que nosotros no solamente estemos contentos para esperar en ti, sino, Señor, que nosotros hagamos exactamente como tu Hijo hizo. Que nosotros busquemos a los que son perdidos. Señor, que nosotros los busquemos, que nosotros compartamos la verdad con ellos. En tu nombre te lo pido. Amén.